Hola, seguimos entonces con el programa. Nuestro próximo panel es el panel de perspectiva de género. Con este panel cerramos el día, ¿sí? La coordinadora del panel es Mariela Riganelli. Mariela Riganelli es de formación abogada, es asesora legislativa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero es además especialista de posgrado en teoría y práctica de elaboración de normas jurídicas y en ciencia de la legislación de la Universidad de la UBA y de El Salvador respectivamente. Además es una amiga y además un miembro activo, pero activísimo, de ASALRA, ¿sí? Así que Mariela, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes Mario, cordiales saludos a todas, a todos, muchísimas gracias a Salra, a todos los colegas parlamentarios que integran a Salra, pero especialmente a todos los que se sumaron en estos días de este encuentro que nos está aportando tantos contenidos enriquecedores para el quehacer legislativo. Así que bueno, muy agradecidos de participar. Como adelantaba Mario, hoy tengo el honor de coordinar este panel de perspectiva de género que está integrado por 3 expositoras de lujo, por su trayectoria legislativa, por su calidad humana y por el activo compromiso que tienen en el impulso de políticas de género. Me refiero a Jimena Bondaruc, de la provincia de Buenos Aires, a María Rosa Muiños, de la legislatura porteña, y a Sonia Torres, diputada de la provincia de La Rioja. Ya luego, cuando les pase la palabra, voy a poder hacer una presentación particular de cada una. En términos generales, perspectiva de género es un título demasiado amplio, comprensivo de una enorme cantidad de temas y aspectos que tienen incidencia en la vida parlamentaria por distintas razones. Una dimensión posible de análisis tiene que ver con el Parlamento como emisor de políticas públicas en materia de género que regulan al Estado y a la sociedad en general. Bueno, porque allí justamente como órgano legislativo es donde se presentan, debaten, aprueban las normas que conllevan esas políticas. Y en ese sentido, como emisor de normas en esta materia, Argentina ha venido aprobando una amplia gama de normas que mejoran el plexo de derechos y la integración de la mujer y de las diversidades sexuales, cuestiones que tienen que ver con su nivel y las condiciones, por ejemplo, de acceso y permanencia en el empleo público, legislación vinculada a salud reproductiva, a paridad en la integración de listas de candidatos, paridad en la integración de órganos colegiados de diferentes estamentos del Estado o de otras instituciones. Bueno, es amplia la lista. Sin embargo, cuando se revisan esos avances, es inevitable reconocer que tienen sustento en la militancia sostenida del colectivo feminista y del colectivo LGTBI+, como así también que todavía hay un largo recorrido por avanzar para la concreta, efectiva y plena equiparación de derechos, ¿no? Pero además de este rol como emisor de normas, podríamos también abordar, y en el marco de este congreso que tiene que ver con la gestión parlamentaria, otra dimensión de análisis que tiene que ver con la realidad del Parlamento como una institución pública más, donde está compuesta no solo por legisladores, sino por un núcleo de estructuras de directivos, divisiones, un cuerpo de personal que tiene funciones tan diversas como administrativas, operativas, técnicas. Está atravesado por procedimientos, por circuitos, por una vida institucional que sería interesante conocer en cada uno de los casos, en cada una de las casas legislativas, cómo se ha visto o no permeado por la perspectiva de género, cuál es la realidad en ese sentido, por ejemplo, del personal, qué licencias tienen, si transmiten una perspectiva de género, los planes de capacitación de su personal, si se hacen campañas de sensibilización, puertas adentro, no solo ya para regular a los gobiernos y a la sociedad, sino dentro del propio cuerpo legislativo,
si tiene protocolos de prevención de violencia de género, bueno, y tantas otras acciones que en la materia se pueden desarrollar hoy a nivel institucional. Bueno, cada una de las panelistas que hoy nos acompañan, Jimena, María Rosa, que se suma en breve porque está justamente apremiada por una actividad legislativa, y Sonia, son mujeres que tienen o tuvieron mandatos como representantes del pueblo y traen consigo varios años de experiencia trabajando en sus respectivos parlamentos y desde sus respectivas bancas, impulsando políticas en materia de género. Por eso lo más importante es que yo ahora pase a presentarlas a cada una de ellas, y voy a empezar por Jimena. Jimena Bundaruc es ex concejal del partido de 3 de febrero de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2015-2019, donde ocupó la vicepresidencia primera del Honorable Consejo Deliberante, presidió la Comisión de Salud Pública, fue presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y vocal de las comisiones de Interpretación y Reglamento y Atención al Vecino. Sus principales áreas de trabajo son la salud, educación, políticas de género, participación ciudadana y transparencia institucional. Actualmente es precandidata a concejala por el Frente de Todos de ese mismo municipio. Es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales y especialista en Educación. Y desde el año 2020 es responsable de Géneros y Diversidad en la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, del Ministerio de Transporte de la Nación. Jimena, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por sumarte a esta oportunidad de Asalra, así que te cedo la palabra, activa tu micrófono y te escuchamos gustosos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por esta invitación, Mariela, Mario, a toda Asalra, que nada, para mí que me den este espacio para poder traer mi voz y mi humilde experiencia hasta ahora es muy importante, así que les agradezco muchísimo esta oportunidad. Yo te venía escuchando cuando hablabas de las distintas casas legislativas, ¿no? y de cómo se piensa la política pública desde lo legislativo. Y la verdad es que contar mi experiencia acá tiene que ver con contarte algunas cosas que me pasaron en el periodo en el que fui concejal, 2015-2019, y después me fui al Ejecutivo, donde sí gestiono y trabajo de lleno con políticas públicas totalmente atravesadas por la política de género. Pero vamos primero a intentar recuperar qué sucede en los consejos deliberantes. En el caso mío es en el de 3 de febrero, un partido del primer cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Contarte un poco cómo viene la cuestión ahí, por lo menos hasta que estuve yo en el 2019. Veremos ahora que me toca la oportunidad de volver a ser precandidata, de cómo volvemos, o sea, de qué Jimena volvería, ¿no?, a todo esto, después de haber pasado por la experiencia del hacer de la política, porque una cosa es legislar y otra cosa es hacer. Bueno, contarte que cuando yo me fui todavía estábamos bastante en pañales con la cuestión de género, ¿sí? No tenemos protocolo. Lo único que alcanzamos a hacer en términos de unanimidad es crear un espacio, una casa de refugio para las mujeres en 3 de febrero. Eso fue un proyecto que verdaderamente impulsamos todas las mujeres en el año 2017. 3 de febrero cuenta con esta casa de abrigo que está alojada en un lugar del municipio que no se sabe, que es totalmente confidencial, más que nada para resguardar a las mujeres en situación de violencia. Y la verdad es que no tenemos demasiado legislado en términos de política pública local con perspectiva de género. Otra de las cosas que habíamos logrado era el tema de quitar la cuestión de la licencia psicológica, porque las mujeres que sufrían situaciones de violencia ya más graves, ¿no?, tenían que pedir la denominación o el pedido de la licencia por cuestiones psicológicas, cuando en realidad era la licencia por cuestiones por violencia de género. Bueno, nosotros a través de la legislación logramos hacer esa modificación. La verdad es que hasta ahí pudimos avanzar. Obviamente nosotros habíamos presentado, cuando digo nosotros hablo del Frente Renovador. En ese momento el Frente Renovador funcionaba como
un bloque partidario, hoy somos parte del Frente de Todos, pero en ese momento habíamos empujado una serie de batería de proyectos que tenía que ver, también ya veníamos trabajando en ese momento la paridad y ahora te cuento algunas cuestiones muy importantes del Frente Renovador en términos de la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires y qué pasó en cada uno de los municipios, pero también habíamos trabajado en una serie, en una batería de proyectos que tenía que ver con crear un observatorio de la mujer para empezar a monitorear las cuestiones que pasaban el 3 de febrero. Ese mismo año, 2017, se creó la dirección en el municipio, hasta tanto las mujeres no formábamos parte del organigrama municipal, ¿no? Bueno, en el 2017 se creó, 3 de febrero tiene una dirección, y desde ahí se articulan distintos dispositivos para tratar de ayudar a las mujeres en situación de violencia. Un dato curioso, importante de nuestro espacio político, Sebastián Galmarini presentó la ley de paridad, la verdad que hicimos un trabajo enorme para que saliera, obviamente a la cabeza siempre Malena Galmarini, y bueno, para nosotros fue un triunfo enorme porque además fue el puntapié inicial que después empezamos a trabajar en cada una de las provincias de la Argentina a través de una institución que se llama Ojo Paritario para trabajar la paridad. Si vos me preguntás hoy, ¿y solucionó las cuestiones de fondo? Todavía no soluciona las cuestiones de fondo que tienen que ver verdaderamente con quién utiliza la lapicera, ¿no? O quién es el dueño de las decisiones mayoritarias. Pero por lo menos nos obliga a que al momento de constituir las listas, las mujeres tengamos la posibilidad de, en términos de igualdad, formar parte de esa lista y de construir parlamentos, consejos, legislaturas, cámaras más igualitarias. El otro día estaba leyendo un informe que decía que esta va a ser la tercera elección que tenemos bajo la ley de paridad, ¿no? Y esto va a colaborar a que en la mayoría de estos espacios haya un 50 y un 50, ¿sí? 50 varones, 50 mujeres. ¿Qué cambia? ¿Qué cuestiones cambian cuando las mujeres tenemos la posibilidad, la voz, la capacidad de poner el cuerpo y la mirada? Y la política pública se vuelve mucho más sensible porque nosotros tenemos una mirada mucho más afinada sobre las problemáticas, trabajamos, o sea, siempre sabemos lo que le pasa a la otra, a la familia, cuáles son las situaciones que necesita una persona abordar primero. La verdad es que cuando la mujer le pone la mirada y la perspectiva a la política, verdaderamente el resultado es totalmente distinto. 2019 terminé mi mandato, en el diciembre, enero, Male me dijo, bueno, te vas a Trenes Argentinos, ahí vamos a empezar a formar espacios de género en todas las dependencias del Ministerio de Transporte. Bueno, algo totalmente de cero. En ese momento Mario Meoni, que era nuestro ministro de Transporte, nos acompañó muchísimo en la decisión. Todas las dependencias del ministerio, aeroportuaria, marítima, terrestre, todas tienen espacios de género y trabajamos en red. Y bueno, el gran desafío de empezar a trabajar y de pensar los distintos espacios y los distintos dispositivos con perspectiva de género. En mi caso estoy en Trenes Argentinos, en el área de infraestructura, y tengo el desafío de pensar la infraestructura con la mirada de género. Recién acabo de cortar en una reunión que tenemos con el Banco Mundial, todos los organismos internacionales que nos financian a nuestros proyectos les piden, los obligan en realidad, a que todos estén atravesados por la perspectiva de género. El desembolso del dinero está atado a que el proyecto tenga perspectiva de género. Entonces hay que poder acreditar la mirada de la perspectiva de género, de inclusión, de diversidad, y les quiero contar esto para ver cómo se piensa la política pública en términos de género. El Banco Mundial en esta ocasión nos va a financiar una renovación integral de la línea Mitre, de toda la línea Mitre de la red AMBA. Bien, ¿cuál es nuestra participación en el proyecto? Bien, nosotros trabajamos los entornos de estación, porque lo que hacemos a través del trabajo de los entornos es integrar a la comunidad de alrededor a las estaciones, y que las estaciones sean espacios abiertos, donde las pasajeras y los pasajeros puedan resolver algún
servicio que quizás el municipio pueda acercar ahí, una oficina, un espacio de contención para las mujeres y para las diversidades. Bueno, eso lo vamos viendo y lo vamos relevando a partir de la necesidad de cada uno de los barrios. La verdad es que para nosotros fue una experiencia maravillosa. Es la primera vez que en términos de infraestructura en sociedades del Estado están pasando estas cosas y la verdad que es un avance enorme y vamos a dejar mucha documentación al respecto, ¿no? Para que el que venga no tenga que hacer todo desde cero y se empiece a trazar ciertos mecanismos, ciertos protocolos, ciertas buenas prácticas de cómo se piensa la política pública en términos de perspectiva. La verdad es que personalmente para mí esta es una experiencia maravillosa que me abrió la cabeza, que me llevó a ampliar mi visión sobre la política y ahora me toca ser precandidata concejala nuevamente por el Frente de Todos, ya habiendo pasado la experiencia de 2 años de gestión, habiendo elaborado protocolos frente a situaciones de violencia que no había en trenes argentinos, habiendo trabajado en una capacitación que formamos nosotros, sobre todos los contenidos de la ley Micaela, pero bien adaptada a nuestra realidad, ¿sí? A partir de que trabajamos en un diagnóstico muy preciso para ver cuáles eran las cuestiones que había que trabajar de acuerdo a nuestra propia comunidad, a nuestras propias trabajadoras y trabajadores, y elaborando distintas herramientas y con mucha capacidad de articulación con el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y a nivel provincial. Obviamente que desde ahí, y mucho más ejercitada toda la perspectiva, voy a tener seguramente la posibilidad de volver al Honorable Consejo Deliberante de 13 de febrero para revisar estas cuestiones, ¿sí? Para revisar el reglamento interno nuestro del Honorable Consejo en términos de perspectiva de género. Sé que distintos espacios de la política también estaban promoviendo de alguna manera, no la renovación, o sea, ni la reformulación, sino una actualización de la ley orgánica de las municipalidades para que tenga perspectiva de género. Esta cuestión que hablábamos hace un ratito de la licencia psicológica que las mujeres se tomaban, aquellas mujeres en situaciones de violencia se tenían que tomar porque no estaba tipificada la cuestión de la violencia. Bueno, todas esas cuestiones me parece que hay que empezar a reformarlas. Después en términos, yo que aprendí a mirar la infraestructura y las obras en términos de perspectiva, estamos armando bueno, ya hicimos 2 lactarios, ¿sí? De tener la posibilidad de que las mujeres trabajadoras y también en el Palacio Municipal tengan la posibilidad de contar con este espacio y no tengan que ir al baño, ¿no? a sacarse la leche, ¿no? Un espacio que puede estar contaminado y su leche se puede contaminar. Pensar un espacio para ellas, donde estén tranquilas, donde lo puedan hacer y se concentren y se relajen. Eso también es pensar la política pública con perspectiva de género. Trabajar espacios de cuidado, si a las mujeres siempre nos cuesta un poquitito más todo, porque además de las cuestiones laborales, profesionales, somos generalmente quienes más nos hacemos cargo de las cuestiones del cuidado. Pensar espacios de cuidado donde podamos tener a nuestros hijos a resguardo mientras estamos cumpliendo en nuestro horario laboral, también es pensar la perspectiva de género o la política con perspectiva de género. Se viene un gran desafío. Lo bueno que nos está sucediendo es que de alguna manera la perspectiva de género y el avance de las sociedades y la discusión y el gran movimiento, la militancia del movimiento feminista en Argentina hace que sin duda se atraviesen por todas las capas de la política, en todos los espacios de gestión, en todos los legislativos, y sin duda cuando me toque volver al Consejo Deliberante vamos a crear la Comisión de la Mujer, todavía no está formada. Me parece que crear esta comisión ahí va a hacer que se empiece a trabajar mucho más desde el legislativo los temas de las mujeres, ¿sí? O sea, ponerle nombre, empezar a nombrar las cosas, crear espacios propios para eso, hace que también la política pública se ponga en funcionamiento. Legislar, si me preguntan qué significa legislar con perspectiva de género, yo creo que es legislar con una mirada mucho más humana, con una mirada más inclusiva, con una mirada que esté atento al otro, a la otra,
Y en estos tiempos, en tiempos de pandemia, donde tuvimos que estar tan alejados, donde solo nos podíamos mirar, va a ser un punto de encuentro. Creo que este tipo de políticas generan un punto de encuentro y desde ahí seguiremos militando y empujando para que se vuelva realidad. Excelente, Jimena, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que fue una excelente definición y comprensión de lo que implica perspectiva de género, que al principio decía que es un título tan abarcativo, tan comprensivo, tantos aspectos. Creo que fuiste al eje de lo que implica inmediatamente, pero también cómo se despliega en las políticas concretas y en acciones como las que estabas refiriendo. Bueno, ahora tengo el gusto de darle la palabra a María Rosa Muñoz, que es diputada y vicepresidenta segunda de la legislatura porteña. Integra el bloque de legisladores y legisladoras del Frente de Todos y es vicepresidenta del Partido Justicialista Porteño. Comenzó su gestión como legisladora en diciembre de 2013, es decir, que ya está en el tramo final de su segundo mandato. Integra las comisiones de presupuesto, planeamiento urbano y justicia y las juntas de ética, acuerdos y organismos de control y de interpretación y reglamento interno. Es autora de numerosos proyectos que tienen que ver con perspectiva de género, pero en particular de uno que es el de la Ley de Paridad de Género para la ciudad, que respeta la proporción de 50 y 50, tanto para las PASO como para las elecciones generales, con el fin de alcanzar la paridad real y efectiva entre mujeres y hombres. La iniciativa integra la implementación de la igualdad de género en todas las dependencias del sector público de la ciudad, no solo en las listas legislativas, con el objetivo de lograr una mejor calidad democrática e institucional. Así que, bueno, tengo el gusto de darle la palabra a María. Activa el micrófono, así te escuchamos con gusto. Gracias, Mariela, por la bienvenida. Gracias a todos y a todas por la invitación. Bueno, estuve escuchando atentamente a mi antecesora y con mucha claridad definió a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género y cómo se hace carne a través de la gestión del Estado en todas sus formas, ¿no? En este caso, nuestro caso en particular, desde el aspecto legislativo. A mí me hice una ayuda a memoria, me parece que está bueno marcar algunos hitos, porque obviamente esto tiene que ver con la pelea que damos las mujeres, con la pelea que dan las diversidades también, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con los movimientos sociales, con el Ni Una Menos. Para mí hay un gran punto de inflexión en la creación del Ni Una Menos, en la toma de las calles por el Ni Una Menos, este grito desesperado de las mujeres para decir vivas nos queremos. Parece como muy básico pedir tener vida y no ser víctima solamente por ser mujer. Empezamos con un piso muy bajo, entonces con ese piso muy bajo que todavía no hemos resuelto, lamentablemente, fuimos avanzando desde otros lugares y me parece que eso es propio también de la condición femenina, avanzar por lugares extraños. Cuando no podemos ir por el objetivo principal que tenemos, empezamos a construir alianzas y a definir estrategias que nos lleven a ese camino, aunque tardemos un poco más. Un poco más, estamos hablando de siglos, ¿no? Yo siempre le digo a las compañeras que no hay que dormirse, no hay que descansar, porque los movimientos feministas en la historia han tenido un montón de hitos, y después como que vuelven a dormir la siesta. Entonces esta lucha que nos ha llevado a conseguir un montón de cosas que fueron iniciativas que después tomó nuestro gobierno en este momento, como la ley de IBE, de ILE, que no alcanza.
hay que mantener el movimiento vivo, hay que ir por más y hay que hacerlo activamente, hay que hacerlo entre todas, y cuando digo entre todas me refiero a todas las fuerzas políticas, incluso a las fuerzas organizadas que no están dentro de un partido político, que están representadas de otra forma. Cuando yo ingresé, como dijo Mariela, empecé mi gestión, asumí en diciembre del 2013, pero empezamos a sesionar en marzo del 2014, instintivamente busqué esta alianza con las compañeras diputadas dentro de mi bloque y fuera de mi bloque. La primera iniciativa legislativa que acompañé, que finalmente fue ley y que tiene que ver con esta realidad que nos atraviesa a las mujeres en todos los distritos, tuvo que ver con la creación de los centros integrales de la mujer dentro de la ciudad de Buenos Aires. Presentamos una ley con la diputada Claudia Neira, también de mi bloque, para que hubiera por lo menos un centro integral de la mujer para asistir a las mujeres víctimas de violencia, uno por comuna. La realidad es que al día de hoy la ley está cumplida, solamente en su piso hay un centro integral de la mujer por comuna. Ya es insuficiente claramente, y en pandemia se ha demostrado más la necesidad de contar con un Estado activo, con políticas directas dirigidas a la protección de la mujer víctima de violencia. Pero esa fue la primera iniciativa legislativa con buen resultado. Y bueno, como decía Mariela, sí, después llegamos para mí al top 10, que fue justamente incorporar el proyecto de ley que pedía la paridad de género en las listas y en otros organismos, tanto del Estado como por fuera del Estado, pero por lo menos se aprobó la parte de la paridad en las listas electivas. Así que nuestro bloque en el año 2017, que fue cuando yo reelegí, lo dio por hecho. Nosotros armamos una lista, una propuesta electoral del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, paritaria, sin estar obligados por la ley. Eso también empujó a que la ley fuera realidad, ¿no? Cuando los partidos toman la iniciativa, llevan a otros partidos a emularlos. Y eso también me parece que es una construcción muy interesante. Volviendo al principio, yo entiendo que el movimiento de Ni Una Menos fue importantísimo para el desarrollo estos últimos años de políticas con perspectiva de género. Nosotros trabajamos mucho desde nuestro equipo buscando esta perspectiva dentro de la representación hacia dentro de la casa, la conformación, por ejemplo, de las vicepresidencias de la casa. Yo soy vicepresidenta segunda en este momento, pero también lo fui en el 2016, y presidía una mujer. Empezó a haber una mirada donde era políticamente correcto que las mujeres ocupáramos lugares de mayor visibilidad y más expectantes. Desde el inicio de mi gestión, que soy vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto, también un lugar bastante atípico para las mujeres, nos suelen recluir en otro tipo de comisiones, y así es que también tuvimos algunas iniciativas de ordenamiento interno. Pedir que la conformación de las comisiones tratara de ser paritaria, que las presidencias de las comisiones también fueran compartidas. La mayoría de las presidencias de comisión obviamente están en cabeza de un varón, de un hombre. A mí me gustaría decir que creo que es muy importante trabajar hacia adentro de la institución que uno conforma para poder empezar a discutir el tema hacia adentro, que nuestros pares vean cuál es la discriminación que sufren las mujeres, en este caso dentro de un ámbito legislativo, pero no por eso una discriminación diferente. Digamos, estamos en un lugar diferente de mayor responsabilidad, pero aún así esos modelos de discriminación se replican como en cualquier otro lugar de trabajo. Así que para nosotros siempre es importante seguir insistiendo con estos mecanismos de participación
participación y democratización hacia dentro de la institución en la que en este momento nos toca estar. Hacia afuera, bueno, como dije, la iniciativa que finalmente formó parte del Código Electoral y hoy obliga a todos los partidos políticos a presentar sus listas en forma paritaria, una y uno. Otra cosa que se votó, así que también es ley en este momento, es la conformación paritaria del Tribunal Superior de Justicia. En la ciudad eso no estaba establecido, nosotros solicitamos que hubiera una representación, una obligatoriedad de que los miembros del Tribunal Superior no fueran todos del mismo sexo. Actualmente estoy solicitando, todavía no está en tratamiento, que la conformación del jury de enjuiciamiento dentro también de la legislatura se realice en forma paritaria. En el último año, cuando fuimos a sorteo, todos los miembros del jury de mi bloque son varones, por sorteo. Estamos estableciendo un mecanismo para que el sorteo se haga en forma diferenciada y también se pueda conformar en forma paritaria esta institución que es tan importante. También incorporamos algunos artículos que hacen a la perspectiva de género en la ley de policía de la ciudad, que tiene que ver con la protección de las mujeres miembros de la fuerza. Estamos presentando un proyecto de juicio por jurado, lo estamos discutiendo dentro de esta casa hace como 3 años ya. Estamos ahora en un punto muy auspicioso, ya discutiendo con el Ejecutivo, tratando de que el bloque mayoritario, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires corresponde a Vamos Juntos, se muestre más permeable a dar cumplimiento a algo que ya está establecido en la Ciudad de Buenos Aires. El juicio por jurados tiene una oficina, tiene presupuesto, está dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, pero no se lleva a la práctica. Hay varios proyectos dando vueltas de diferentes bloques, el nuestro es uno más, y tanto el nuestro como el resto de los proyectos presenta la necesidad de que tanto el jurado constituido por 12 vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, se lo haga en forma paritaria también. También tiene incorporada la perspectiva de género. También solicitamos que la designación de los miembros del COPUA se haga en forma paritaria, esto todavía no fue tratado, y otra de las leyes sancionadas, donde también teníamos proyecto y fue incorporado, junto con el proyecto de una diputada de Vamos Juntos, es la construcción del presupuesto con perspectiva de género. Y eso también es importantísimo porque debería producir un efecto de derrame sobre el Ejecutivo y sobre la definición de las políticas del Ejecutivo, no solamente circunscriptas a lo que hoy dentro de la Ciudad de Buenos Aires es la Dirección General de la Mujer, sino que se asiente en cada uno de los ministerios. Hay infinidad de proyectos que tratan de equiparar y hacer menos terrible esta desigualdad que sigue existiendo. Tenemos en tratamiento el cupo laboral trans. Hay muchas de las iniciativas legislativas que en forma auspiciosa están teniendo tratamiento a nivel nacional, por lo cual entendemos que más tarde, más temprano, la ciudad va a terminar adhiriendo, como lo hizo, por ejemplo, con la ley Micaela, o con la IBE, con la ILE, o como, por ejemplo, empezó a poner en práctica desde el Ejecutivo y a tener una presencia mucho más fuerte respecto a la problemática de la gestión menstrual, a los temas de educación sexual. Nosotros como bloque lo venimos señalando hace bastante tiempo y hemos establecido alianza con otras mujeres. Yo insisto, creo que esta es la estrategia principal. Hay compañeras legisladoras con las que tenemos miradas muy diferentes respecto al país que queremos, a la ciudad que queremos.
pero tenemos muchas cosas en común por el hecho de ser mujeres y por la historia que tenemos y por las experiencias vividas, no solo en el ámbito de la política, sino en nuestra vida cotidiana. Y eso de alguna forma nos hace posible construir una mirada en común y una estrategia común, cada una aportando desde diferentes lugares. También es cierto que para esto hemos tenido la colaboración de nuestros compañeros varones, nunca los quiero dejar afuera porque son fundamentales después a la hora de llegar a la aprobación de una norma que significa darnos mayor dignidad, acortar la brecha entre mujeres y varones, y me parece que hay varones que están muy cercanos a nosotras, pero depende de nosotras establecer estas alianzas con nuestras compañeras pares, no solamente con las legisladoras. En mi experiencia, en esta legislatura, las estrategias son múltiples y tenés que establecer alianzas con los miembros de las comisiones, con los técnicos y asesores. A veces la discusión sobre un proyecto de ley se traba no por un problema ideológico o por una distorsión respecto de cuánto presupuesto va a usar, o si está bien visto o no por el Ejecutivo, que es el que lo tiene que terminar implementando, sino por la discusión entre los asesores. Y bueno, Mariela lo sabe perfectamente, es una práctica de nuestro equipo tener una uniformidad de diálogo en todos los niveles. Y me parece que eso también hace que el equipo en su conjunto sea respetado en cuanto a su mirada. Esta mirada que busca la equidad, que busca una ciudad, en nuestro caso, una ciudad más justa, una ciudad equilibrada, una ciudad que respete a las personas más allá de su género, más allá de su ámbito laboral, más allá de su color político. Y creo que estoy muy orgullosa del equipo que conformamos estos casi 8 años y del trabajo que hicimos en esta casa y afuera de esta casa también. Quiero terminar diciendo que fue fundamental para lograr que todas estas iniciativas se convirtieran en ley, estrategias con otros organismos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente el diálogo con el Ejecutivo, el diálogo con los organismos de control, el diálogo con la defensa, el diálogo con la Fiscalía, con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, con la asesoría tutelar. La lista es infinita, pero requiere de un acuerdo muy grande, y ese acuerdo muy grande requiere tener que caminar y pasillear muchísimo, y requiere convencer de que lo que estamos proponiendo es posible, que es bueno para todos y todas. Es mucho trabajo, pero es un trabajo altamente satisfactorio, por lo menos a mi modesto modo de ver. Creo que hemos avanzado muchísimo en esta legislatura respecto a la legislación que protege los derechos de la mujer. Falta muchísimo más. Estoy absolutamente confiada de que las compañeras, las legisladoras que me van a reemplazar y van a reemplazar a las compañeras que terminan el mandato conmigo este año, van a estar a la altura de las circunstancias, van a poder hacer un gran trabajo, y para eso vamos a estar nosotras atrás. Las experiencias no tienen que perderse, las conexiones no tienen que perderse. Yo voy a dejar mi banca, pero no voy a dejar de tratar de influir sobre la construcción de la norma dentro de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente aquella norma que, reitero, construya una ciudad más justa, una ciudad más solidaria, una ciudad paritaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, María. Realmente una síntesis increíble, no solo de cuáles son las políticas que fueron impulsando, que fuiste impulsando, sino también de cómo atraviesa la cultura institucional y pública, de las estrategias que conviene desplegar para poder concretarlas, y de tu compromiso, por supuesto, con esta perspectiva. Así que bueno, muchísimas gracias y le voy a dar la palabra a Sonia Torres, que es diputada provincial de La Rioja por el Departamento Capital, es magíster en educación, integra 9 comisiones legislativas y preside la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Trabajo. Es referente legislativa en la temática igualdad de acceso a la gestión menstrual. Antes se desempeñó en numerosos cargos directivos en el área educativa y fue subsecretaria de Educación del municipio Capital. Actualmente cursa un posgrado internacional en Ciencias Humanas y Educación y las diplomaturas en Género, Diversidad, ESI y Derechos Humanos, y la de acompañamiento en situaciones de violencia de género. Sonia, te agradecemos muchísimo también que te hayas sumado a este panel, al encuentro de ASALRA. En tu caso, sé que vas a compartir un material audiovisual o de video. Acordate de usar el compartir que tenés en la pantalla. A ver. ¿Ustedes me lo ponen o yo lo tengo que subir? Vos, en compartir, abajo en tu pantalla tenés el botón verde de compartir. Ya lo hice, por eso pregunto. No lo estamos viendo. A ver, un minuto. Bueno, ¿Me esperan? Sí, las dificultades técnicas de estas circunstancias. Viste que tener que transmitir de esta manera nos priva del encuentro personal, con todo lo que eso conlleva. Lo único bueno que tiene de hacerlo así es que no tenemos que estar usando barbijo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, no sé por qué, pero estaba todo, estas cuestiones que realmente suceden con el videíto. A ver. Si no, te propongo que empieces, Sí, y como yo también lo tengo, si querés listo. ¿Querés? Perfecto por los tiempos y todo lo demás. Bueno, antes que nada, un placer haber escuchado, ¿no?, a mis compañeras. Buenas tardes a todas las autoridades y para mí es un honor poder compartir justamente este panel aquí acompañada por Jimena, por María Rosa y por ti, Mariela, también. Grandes militantes, grandes compañeras, por lo que han expresado en su palabra, justamente de poder construir colectivamente la perspectiva de género en la gestión parlamentaria. Bueno, un poco voy a sintetizar una experiencia por un lado, y en un punto que me parece central es considerar que en nuestro país y en particular en la provincia de La Rioja, de quien provengo y soy riojana también, hemos avanzado muchísimo en perspectiva de género. Les comento que dentro de la Cámara de Diputados tenemos la comisión muy nueva que se ha conformado el año pasado, la Comisión de Género y Diversidad, lo cual también nos permite trabajar una diversidad de proyectos desde esta perspectiva, que nos permite también tener ese contenido de una manera transversal y que nos permita también atravesar otros ámbitos, no solamente el de la Cámara de Diputados, sino poder trabajar de una manera mucho más sincrónica y mucho más articulada con el resto del Ejecutivo. En este caso que me convoca fundamentalmente es poder pensar esto de perspectiva de género en materia de salud, ¿no? Y dirán ustedes por qué Sonia habrá tomado este tema. Y porque muchas cuestiones de nuestro género están relacionados al ámbito de la salud. Pero fundamentalmente cuando nosotros hablamos de género, me parece sumamente importante retomar cuestiones que las compañeras ya las expresaron. Es un determinante estructural clave. Es lo que dijo Jimena, lo que expresó María Rosa, porque establece justamente
la existencia de oportunidades diferentes para las niñas, para los niños, para las mujeres, para los varones, de poder gozar de esta salud óptima y equitativa. Sin embargo, muchas cuestiones hemos podido avanzar, temáticas, líneas, pero también nos ha tocado luchar. Y uno de los más importantes justamente de estos programas, de estos proyectos que nosotros presentamos a nivel de la Cámara, tienen que ver justamente con poder analizar por qué algunos proyectos nos cuestan tanto, por qué algunos proyectos son como canalizadores que se van solos, por qué cuando se trata de presupuesto sale más rápido, por qué cuando se trata... Entonces dije, vamos a tomar una cuestión que me parece que nosotros lo tenemos que abordar. Comentarles, y repito, ¿no?, esto que cuando yo me tocó abordar el tema de la gestión menstrual, yo dije, vamos a tomarlo desde un caso puntual y concreto. Primero porque las que estamos en la Cámara de Diputados, fundamentalmente seguro, mis compañeras, uno milita. Y militar es militar el barrio, es militar lo social, es escuchar, es escuchar y estar al lado de, que es cuando nosotros realmente nos podemos encontrar con estas problemáticas. Por eso digo, ¿se imaginan para mí poder abordar desde una provincia del noroeste argentino ese tema que para nosotras y para muchas mujeres era urgente y era desafiante? Poder hablar de menstruación como justamente como ese factor de desigualdad y garantizar la información y a los productos de gestión menstrual adecuada. Quiero decirles también que este proyecto surgió de forma precursora en La Rioja. Por eso hice alusión con respecto a otros centros urbanos que ya venían avanzando, pero hubo que trabajar no solo la sororidad de las mujeres, sino también el complemento con el hombre, poder trabajar justamente en la construcción de consensos para poder ampliar esa mirada que sea mucho más social, pero teniendo en cuenta también lo masculino. Hoy hablamos, hemos leído y habrán escuchado justamente todo lo que implica el colectivo de economía femenina, justamente frente al concepto de justicia menstrual como política de Estado. No fue fácil, les digo, pero finalmente, ya atravesando todos los frenos que tenía que pasar, logramos contar con la legitimación desde un programa de gobierno, al que todavía hasta el día de hoy le cuesta y que le resta cobrar el impulso que necesita. Porque nosotros vemos que algunas temáticas tienen que ver con la matriz cultural, tienen que ver con nuestras historias, tienen que ver con la identidad y con las configuraciones identitarias del noroeste, pero que estamos completamente seguras, ¿no?, como movimiento y como mujeres, de que vamos a convertirlo en derecho. Nuestro desafío como integrante de la Comisión de Género y Diversidad y también como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, vamos a seguir insistiendo. Dije, es un programa, pero es importante tener nuestra ley. Fueron muchas compañeras las luchas, y cuando hablo justamente de luchas tienen que ver con la necesidad de poder trabajar temas y construir esas matrices culturales justamente todas y todas, y hasta expresiones sociales que quizás por no saber o no contar con la información adecuada, también tuvimos que poder ponernos al día para trabajarlas con ellos. Que no tenemos nada que hacer los diputados o las diputadas, que no es un tema importante, ¿sí? Esas eran las cuestiones, las expresiones. ¿Cómo no van a tener para toallitas? O a veces hasta un modo mucho más peyorativo, falta que el Estado se haga cargo de esto. Sí, mis queridas colegas, porque ustedes lo viven justamente, y nosotros sabemos que este proyecto de ley tiene que estar contextualizado, porque estoy convencida que cuando nosotras elaboramos proyectos de ley, ese mismo tiene que ser un instrumento que nos permita mejorar las condiciones de vida de la gente. Y que ese proyecto justamente tenga una fuerza impregnadora que tenga que ver con grandes luchas.
el acceso igualitario a la gestión menstrual. Les cuento que se presentó el proyecto de ley, fue votado por unanimidad, hasta por la oposición, el 100% de los diputados. Sin duda que esto produjo una gran alegría a todos los colectivos, pero a pesar de ello, luego de 15, 20 días fue vetado por falta de información, por no tener la formación en el tratamiento de estos temas. Así es que no dudó la comisión, constituyéndonos en un motor de tracción con las otras áreas de gobierno. Nos conformamos en una mesa intersectorial, mujeres, la Secretaría, Diversidad, Salud, Adolescencia, las direcciones integrales de salud, ENIA, ESI. Lo único que buscábamos era que este tema se viabilice y se visibilice. Hoy quiero contarles que por fin nuestro gobierno se hizo eco y hoy contamos con un programa provincial para el acceso igualitario de productos de gestión menstrual y a la salud integral de personas gestantes. Por eso digo que son causas, son luchas, y no sé por qué a las mujeres siempre nos cuesta más, todo nos cuesta más, pero eso es lo que nos da la fortaleza. Y voy a sintetizar de esto 3 cuestiones. 1, la gestión menstrual es un factor de desigualdad. No todas las mujeres, y esto es para todos, y todas, y todes, disponen el acceso a instalaciones, a productos, a educación para la salud. Por eso es necesario justamente trabajar estas temáticas. Esto impacta ¿dónde? En los índices de deserción escolar, en las ausencias laborales, en la mala gestión de la salud. Y hasta muchas veces estigmatizamos y discriminamos vinculados a tabúes culturales acerca de esta temática. Segundo, decirles que afecta a la economía de las mujeres. Sí, aunque no crean, porque todos sabemos que las mujeres ganan un 27 o un 29% menor que los hombres. Y estas toallitas nos consumen para su compra entre un 10 y un 15% de nuestros ingresos. La carga económica que genera justamente la menstruación resulta central para considerarla un factor de desigualdad. Tercero, es un factor asociado a lo educativo y cultural. No disponer de estos elementos en nuestras niñas, jóvenes, adolescencias, nos llevan a infecciones del tracto urinario, llamado justamente síndrome shock tóxico, problemas de salud, en la salud reproductiva misma, infertilidad, entre otras. No solamente es necesario que esta ley la podamos transar algunos o trabajar justamente desde nuestra óptica, necesitamos el consenso de todas las provincias, desde una perspectiva de género, en todas sus dimensiones, pero fundamentalmente siendo cuidadosos de la identidad y de nuestro contexto. Por eso, para mí es una honorable posibilidad esta de tener que decirles que son las verdaderas acciones a las que nosotras nos empoderan en materia de derechos, sobre la salud de las mujeres, la educación, la autonomía y el desarrollo personal. Por eso es muy importante poder permitirnos hablar de estas cuestiones y que también justamente sea un paso importante para garantizar el acceso a estos productos de higiene menstrual, incluyendo las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres en situación de movilidad humana, en privación justamente de libertad, porque la salud menstrual, además de ser un tema de salud pública, está relacionada en forma íntima con el ejercicio pleno de nuestros derechos. No puedo dejar de nombrar a Dora Barrancos. No hay justicia social sin justicia de género. Por eso vamos a seguir en este camino, con esta mirada de construcción colectiva, con la perspectiva de género, logrando estos espacios, logrando que la salud sea integral, sea justa y sea igualitaria para todas las niñas, niñas, mujeres. Nada más, queridas compañeras.
Sonia, ¿querés que intente compartir la pantalla? Por favor, por favor. A ver si logro. Recién estaba abierto. Recién estaba abierto y... Bueno, no. Ahí va. ¿Se ve? A ver, ponemos compartir. No, tengo la misma dificultad. El mismo problema, si se congela, se para, bueno, pena. Pero bueno, tenía que ver. Pero tu exposición fue más que ilustrativa y dio cuenta, y además celebro los logros que tuvieron y el compromiso para seguir luchando por aquellos aspectos que faltan todavía. Les agradezco muchísimo a todas. Habíamos recibido una pregunta, ya estamos sobre la hora. La pregunta del público tiene que ver acerca de si elaborar un reglamento interno en un cuerpo colegiado, de acuerdo al ámbito que cada una integra, debe tener en cuenta la perspectiva de género. Ahí por un lado tenemos la realidad de cómo están constituidos cada uno de los cuerpos, ya de por sí, si son paritarios o no. Y después descreo que los reglamentos mismos tengan prevista ese requisito, pero las escuchamos para que nos cuenten lo que puedan en este breve tiempo que queda. Muy bien. Arranco yo. Sí, o sea, no hay una cuestión protocolar en el armado de un reglamento que determine que tiene que tener perspectiva de género. Claro está que si en el armado de ese reglamento las mujeres tenemos voz y voto, pero quizás no está asegurado, ¿no? Porque no muchas quienes hacen y piensan las políticas tienen perspectiva. No significa que por ser mujer tengamos la perspectiva de género. Eso hay que poder distinguirlo. Pero sí, si al momento del armado alguien que tenga esta perspectiva de diversidad, de inclusión, tiene la posibilidad de participar del proceso, seguramente lo tenga, ¿no? Generalmente hacer este tipo de procedimientos es bastante complejo. La mayoría de todos los espacios legislativos a esta altura ya lo tienen. Lo que hay que empezar a trabajar es una revisión, es una actualización de ese reglamento, ¿no? De poder pensarlos en términos de espacios, de poder pensarlos en términos también de normativa, pero para mirar esas cosas también hay que mirarlo de manera integral, en términos de funcionamiento, en términos de cómo se reparten las comisiones, quiénes son presidentes, en términos de mayorías y minorías. Y no hay que, yo le escuchaba recién a mis compañeras, las mujeres tenemos que entender que a partir, y más aún a partir de esta elección, donde tendríamos garantizado el 50 y 50 en cada uno de los espacios legislativos, seguramente tenemos un pedacito de la llave del quórum, ¿sí? Me parece que esto, a la hora de pensar y desarrollar estrategias dentro del recinto, más que nada para armar una agenda de la mujer, ¿no? Que traspase las barreras de lo partidario y que conecte a todas las mujeres del espacio en términos, no sé, la escuchaba recién a Sonia, de la agenda de la menstruación, que es una agenda que se viene empujando un montón, ¿no? Las mujeres en esta nueva etapa vamos a tener la posibilidad del quórum, ¿sí? Y eso no es menor. Empezamos a tener algunas herramientas que nos permiten dar el debate verdadero dentro del legislativo, o por lo menos poner un poco más de equilibrio en esa balanza. Bueno, todo depende de quiénes pensemos y quiénes intervengamos en los distintos procesos que tengamos esa mirada. Bueno, tengo que interrumpir en este momento. Te agradezco muchísimo, Jimena, que fuiste, creo que habló por todas en su respuesta. Tenemos el tiempo cumplido, les agradecemos enormemente haberse sumado a este encuentro internacional y bueno, quedamos ya en conexión con la central, con Mario, que seguramente va a estar haciendo el cierre y si no, damos por concluido ya el encuentro.